Seguimos entonces con el artículo 91, o sea, las lesiones gravísimas. Dice el artículo 91. Se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión produjera una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano o de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir. Bueno, vemos acá que la situación ya se pone más densa en cuanto a las consecuencias que provoca esta lesión. Lo que sí tenemos que tener en cuenta entonces que esta privación que se produce por la lesión puede ser tanto como por una pérdida anatómica, como vamos a ver, o por una pérdida funcional. Entonces están previstas las dos situaciones, tanto la pérdida anatómica como la pérdida funcional de, ya también vamos a ver, los órganos, sentidos, etc. Bien. La primera o el primer caso de las lesiones gravísimas. La enfermedad cierta o probablemente incurable. ¿Se acuerdan que yo las mencioné anteriormente cuando hablé de las lesiones graves, que no había que confundirlo con otros los supuestos de las lesiones graves? Bueno, ahora sí tenemos acá esta, la enfermedad cierta o probablemente incurable. Son aquellas situaciones o enfermedades en que la ciencia no tiene, digamos, una respuesta para poder curar justamente la enfermedad. Obviamente que la incurabilidad de la enfermedad no debe quedar a merced de la víctima. O sea, si la víctima no quiere hacer un tratamiento para curarse, eso no se lo puede achacar, no se le puede achacar al imputado. La incurabilidad está señalada en base a que, a pesar de que la víctima quiera curarse, no hay ningún elemento científico médico que permite ponerlo nuevamente en una situación de salud. Lo que requiere la ley es que sea probablemente incurable. Y acá vamos a hacer un impasse sobre esto, porque después les voy a mencionar y les voy a dar un trabajo práctico que está relacionado, acuérdense, a este punto. Así que tengo en cuenta sobre el tema de enfermedad incurable. Otro de los supuestos es inutilidad para el trabajo. ¿Inutilidad cómo? Inutilidad permanente. Acuérdense, el anterior era una inutilidad superior a 30 días, pero entre 30 y la permanencia que requiere hay una distancia. Cuando ese tiempo superior a 30 días excede lo que razonablemente puede esperarse de una evolución de una enfermedad hacia la curación, ya estamos hablando de una inutilidad permanente para laborar. Y la misma discusión que señalé antes de la inutilidad del trabajo, ¿cuál? La propia, la del sujeto, o una inutilidad en términos generales. La posición mayoritaria sostiene esto, la inutilidad referida a un trabajo en general. Pérdida de un sentido, órgano o miembro, o el uso del órgano o miembro. ¿Recuerdan lo que hablamos con el debilitamiento del órgano o del miembro? Bueno, ahora tenemos la pérdida del órgano o del miembro. No es una debilidad o una dificultad, sino la pérdida de ese órgano. Casos de órganos pares, por ejemplo, como lo que serían los riñones, la pérdida de ambos
riñones, si son únicamente un órgano, un único órgano, vaso, hígado, la pérdida de ese. Se trata de miembros, como les dije antes, la pérdida de un miembro, o sea, de un brazo o de de una pierna, implica la pérdida del miembro, aunque no sea considerado la pérdida del órgano en general, órgano en el sentido de locomoción y de ambas piernas, pero sí de un miembro y por lo tanto es pérdida de ese miembro y sería es una lesión gravísima. Pérdida de la palabra. ¿Se acuerdan que en la anterior era dificultad para emitir palabra? Acá hay una pérdida, la falta, la incomunicación por parte del sujeto, ya sea por motivos psicológicos o anatómicos u orgánicos, que le impide expresarse y hacer uso de la palabra. La pérdida de la capacidad para engendrar o concebir. Acá hay una discusión que ustedes cuando estudien el tema la van a ver, si está incluida la pérdida de los órganos reproductores o si incluye o se refiere nada más a no la pérdida de los órganos, sino la imposibilidad, aún teniendo los órganos reproductores, de poder concebir. Esta es una discusión que se da en la doctrina. En general se sostiene que en cualquiera de las dos situaciones, la pérdida de los órganos o reproductores o la pérdida de la función reproductora, en ambas situaciones se da en este caso. Obviamente que la ligadura de trompas, o la vasectomía estarían incluidas dentro de las lesiones gravísimas. Ojo, siempre y cuando no se dé que no esté dentro de las autorizaciones de la ley 26.130, que autoriza con el consentimiento del sujeto este tipo de operaciones. Se daría el delito cuando hay una situación donde no se dan los supuestos de la ley y donde no hay consentimiento de la persona. Bien, con esto completaríamos todos los supuestos del artículo 91. El artículo 92, ya pasando a este artículo, dice: si concurrieran alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, las penas serán, en el caso del artículo 89, de 6 meses a 2 años, en el caso del 90, de 3 a 10 años, y en el caso del 91, de 3 a 15 años. ¿Cuáles son los del 80? Los homicidios calificados. En los casos de los homicidios calificados, en vez de que el resultado sea la muerte, sino que el resultado es lesión, entonces estas resultan las penas aplicables en esos casos. En estos casos del artículo 92, se trata, como les dije, de homicidios calificados. ¿Qué pasa? Las lesiones, una situación que se plantea, si las lesiones leves calificadas, ustedes recuerdan que las lesiones leves son dependientes de instancia privada, o sea, requiere para poder que la justicia inicie una causa, un fiscal investigue este tipo de delitos, se requiere que la víctima realice la denuncia. Bien, ¿qué pasa con las lesiones leves calificadas? Como es en el caso que acabo de mencionar, del 92. Siguen siendo lesiones leves y por lo tanto requieren la denuncia, salvo, dice algunos autores, que se dé la excepción prevista en la ley, en el artículo 72, de que se encuentre de por medio
la seguridad pública o el interés público. Ahí sería la única situación en que el fiscal eventualmente podría avanzar a pesar de que estemos frente a un delito dependiente de instancia privada. El 93 habla de qué pasa en estos supuestos de las lesiones leves, graves y gravísimas cuando estamos frente a una situación de emoción violenta, ¿no? Emoción violenta que es ya que ustedes lo van a estudiar o lo han visto cuando se estudian los homicidios. Es un atenuante a un homicidio. Bueno, un estado de emoción violenta. El estado de emoción violenta se puede dar en el homicidio o en las lesiones. En el 93 prevé el caso de las lesiones y una disminución de las penas según se trate de lesiones leves, de lesiones graves o de lesiones gravísimas. El artículo 94 nos habla de las lesiones culposas. Esto va a ser breve, ¿por qué? Porque es el mismo penal, el mismo tipo penal que el homicidio culposo. O sea, todo lo que ustedes vayan a estudiar y que se vea en homicidio culposo resulta aplicable a lesiones culposas. Lo único que cambia es el resultado. Ustedes van a ver que tanto el artículo 84 como el 94 tienen el mismo texto. Lo único que cambia en un caso es la muerte de la víctima provocada por el actuar culposo del sujeto activo, y acá es el resultado las lesiones. Que acá las lesiones en el delito culposo no hay diferencia. O sea, las lesiones leves, las lesiones graves y las lesiones gravísimas en el delito culposo se engloban. Son lesiones culposas. Bien, ustedes me dirán, pero ¿y entonces dónde se establece la diferencia? ¿O cómo el juez puede evaluar qué pena le va a aplicar si se trata de una lesión leve, grave o gravísima, por más culposa que sea? Bien, el juez va a tener la posibilidad de hacerlo en la escala penal, entre el mínimo y el máximo de la pena previsto para el delito de lesiones culposas. Ahí va a poder evaluar el juez si se trata de lesiones leves, va a estar más cerca del mínimo, grave más cerca de la mitad, gravísima más cerca del máximo de la pena, según el estima de la graduación que se hace de las lesiones que provoca en la conducta culposa. Así que sobre ese punto paso por alto porque, insisto, se va a ver cuando seguramente el doctor Vitale, creo, va a hablar del homicidio culposo. Igual el 94 bis, que son las agravantes cuando se trata de la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un automotor. En esta situación, al igual que el 84 bis, lo único que cambia es el resultado. Después es exactamente igual el artículo. En el 84 bis el resultado es la muerte, en el 94 bis el resultado son las lesiones. Por lo tanto, el tipo penal es exactamente igual. Lo que se explique en ese momento del homicidio culposo resulta aplicable a las lesiones culposas. Después continuamos con las lesiones en riña. ¿Qué pasa con las lesiones en riña? El homicidio y las lesiones en riña están previstas en un mismo artículo, que es el artículo 95. El homicidio en riña lo va a explicar el doctor Vitale. Y pasa exactamente igual que las lesiones culposas y el homicidio culposo.
es el mismo tipo penal, nada más que cambia el resultado. En el homicidio en riña se puede provocar la muerte de la persona o puede provocar las lesiones previstas en los artículos 90 y 91, o sea, lesiones graves y lesiones gravísimas. Después, el tipo penal es igual, o sea, igual no, está incluido, se los leo para que ustedes estén al tanto. Cuando en riña o agresión en que tomaran parte más de 2 personas resultare en muerte o lesiones de las determinadas en el artículo 90 y 91 sin que constare quienes la causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de 2 a 6 años en caso de muerte y de 1 a 4 años en caso de lesión. Es el tipo penal que lo único que cambia es la pena si se trata de la muerte de la víctima o las lesiones de la víctima. Esto, insisto, va a ser explicado cuando se estudie los homicidios en general. Pasamos ahora entonces al abuso de arma, artículo 104 del Código Penal. Dice el 104, será reprimido con de 1 a 3 años de prisión el que disparare un arma de fuego contra una persona sin herirla. Esta pena se aplicará aunque se causara herida que corresponde a una pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave. Y será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses la agresión con toda arma, aunque no causare herida. Bien, vamos a hacer un resumen de este particular delito, que se llama abuso de armas. Primero, el bien jurídico protegido. Está dentro de los delitos contra las personas. Pero bueno, el gran problema y la primera objeción que ha tenido es que es un delito que afecta más de un bien jurídico, porque también yo puedo abusar de un arma, o sea, disparar un arma con fines intimidatorios. Entonces estaríamos frente a unas amenazas o a una coacción, y no es que yo afecté la integridad física o la vida del sujeto. Más allá de eso, la gran crítica que se le hace a este delito es que en realidad lo que intenta el legislador es castigar aquellas conductas donde no existe la suficiente prueba o no se puede acreditar que el sujeto ha tenido la intención de provocar la muerte o lesiones a la víctima. ¿Por qué? Porque si yo puedo acreditar que el sujeto disparó un arma hacia otra persona con la intención de matarla, imagínense el francotirador que agazapado dispara contra su víctima. Tenemos una clara tentativa de homicidio. Y si no lo mata y le pega el francotirador en un brazo, tendremos mejor dicho, le pega en un brazo, pero la intención era de homicidio, seguiremos teniendo una tentativa de homicidio. Y si en realidad lo que quería el francotirador era dejarlo manco, por X circunstancia, y le dispara para provocar una lesión en la mano, y no lo logra, ¿qué pasa? Podremos tener una tentativa de lesiones. Pero ¿qué pasa? Acá en el abuso es prácticamente un delito residual. ¿Qué quiere decir? Que si yo no puedo acreditar que el sujeto haya tenido la intención de darle muerte a la persona o provocarle lesiones, entonces yo simplemente con acreditar que el disparo fue dirigido hacia el sujeto, ya con eso me alcanza para imputarle el delito de abuso de armas. Entonces, sí, ahí tenemos uno de los requisitos de este delito, que es que
el disparo sea dirigido hacia la persona. Por lo tanto, un disparo al aire no es abuso de armas. Puede ser otro delito, por ejemplo, yo disparo al aire y amedranto, intimido a la otra persona, pero ya estamos frente al delito de coacción o de amenazas. Si nos centramos acá en el delito de abuso de armas, tengo que disparar hacia la persona. ¿Qué disparo? Disparo, el primer supuesto del artículo es disparo un arma de fuego. Disparo un arma de fuego. Será reprimido ya les dije, de 1 a 3 años, el que dispare un arma de fuego contra una persona sin herirla. Si la hiero, estamos hablando de otra cosa. Acá, el primer supuesto es sin herirla. Entonces, disparo hacia la persona y sin herirla. Cada doctrina es muy variada. Muchos dicen que este delito tendría que directamente derogarse, que no tiene ningún sentido, inclusive porque es hasta inconstitucional la construcción de la culpabilidad de este delito, porque si yo no puedo probar que la persona tuvo intención de darle muerte, o de lesionarlo, o de amedrentarlo, o de coaccionarlo, no puedo probar nada y no puedo utilizar este delito como una bolsa donde yo retiro la parte que a mí me gusta porque no puedo acreditar otras situaciones que debería. El segundo supuesto es la pena se aplicará aunque se causare herida la que corresponde a una pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave. Esto es muy sencillo. ¿Cuál es la única pena menor de una lesión que puede provocar este delito? Son las lesiones leves. Así que si estamos frente a una lesión leve, se va a aplicar el abuso de armas. Y si estamos frente a una lesión grave o gravísima, como estas tienen estos dos delitos tienen penas superiores al abuso de armas, el abuso de armas queda desplazado y se aplica el delito de la lesión grave o de la lesión gravísima. Y será reprimido, dice, para terminar, con prisión de 15 días a 6 años la agresión con toda arma, aunque no se causare herida. Agresión con toda arma. ¿A qué estamos refiriendo? A ver, obviamente que en los dos anteriores, retrocedo un poco, en los dos supuestos anteriores estamos hablando de armas de fuego. Esto quiere decir armas que requieren pólvora o un compuesto similar a la pólvora y que hacen explosión y expulsan el proyectil, la bala, que es la que va hacia el sujeto. ¿Correcto? De eso se llama armas de fuego y están contempladas en la ley 20.429 y su decreto reglamentario 395 del año 75 que establece qué armas son de fuego. Bien, por lo tanto, no son armas de fuego el rifle de aire comprimido, ni el arco y la flecha, ni la onda que tira piedras. Armas de fuego son los que necesitan la explosión producida por pólvora. Bien, esta última parte del 104 nos habla de agresión con toda arma, aunque no causare herida. Por lo tanto, está refiriendo a las armas impropias, o sea, cualquier elemento que puede utilizar un sujeto y que aumente su poder de ataque, ¿correcto? Un chaco, un martillo, un bate de béisbol, cualquier elemento que aumente ese poder ofensivo del sujeto. Bien, dice agresión contra el animal. Lo que se entiende acá es que agredir implica acometer, o sea, debe haber una acción, una conducta del sujeto con
esta arma impropia que va a atacar a otro sujeto, pero que no le provocó ninguna lesión. Bien, vamos ahora a lo que ustedes, el trabajo que tienen que hacer, igual que el anterior, me lo van a mandar a mi mail en el plazo de 10 días de que estén escuchando esta grabación. Los supuestos a trabajar son los siguientes. El primer supuesto está relacionado, ¿se acuerdan?, con el tema de las lesiones que yo les adelanté. Bien, el supuesto, una persona es condenada por lesiones gravísimas. ¿Por qué? Por una enfermedad incurable. La lesión le provocó una enfermedad incurable. Pasa el tiempo, la persona está condenada, pasa el tiempo y por una novedosa en el sentido de que no se conocía antes, nueva intervención quirúrgica, la persona se recupera. O por una situación, entre comillas, digamos, milagrosa, la persona recupera su salud, desapareció esa enfermedad que era incurable. La persona está condenada. La pregunta es, ¿hay algún mecanismo o hay posibilidad como para rever algo? ¿De qué modo les parece a ustedes que se podría plantear y bajo qué argumentos? Segundo trabajo. Segundo trabajo. Forma parte de un mismo trabajo, son diferentes preguntas dentro del mismo trabajo. Se lo condena a un sujeto por lesiones gravísimas. Condenado el sujeto y como consecuencia de esas lesiones gravísimas pasa el tiempo y existe relación de causalidad, pero por eso les digo, como consecuencia de esas lesiones gravísimas, que el sujeto ya lo tengo condenado, la persona muere. ¿Puedo reabrir el proceso e imputarle esta nueva situación de la muerte de la víctima provocada por las lesiones que en su momento por las cuales esta persona fue condenada, que hoy la tengo condenada por lesiones gravísimas? ¿Puedo hacer eso o no? ¿Y por qué? Les decía en la agresión, ¿recuerdan? La agresión con cualquier arma, las armas impropias, lo ataco con un martillo, lo ataco con un garrote, pero no le provoco ninguna lesión. Bien. Resulta que el caso que les doy es el siguiente. Un sujeto tiene un cuchillo y ataca a otra persona, la comete. Bien, y con el cuchillo simplemente le provoca pequeño raspón, un corte. ¿Correcto? Eso, ¿cómo se califica? Lesiones leves. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero resulta que la víctima, el que sufre de lesiones leves, no hace la denuncia. ¿Y qué dijimos anteriormente? Que las lesiones leves son dependientes de instancia privada, artículo 72. ¿Correcto? Entonces mi pregunta es, a pesar de que el sujeto no ha hecho la denuncia por lesiones leves, yo puedo imputarle, porque es un delito de oficio, la agresión con toda arma prevista en la última parte del 104 o no. ¿Por qué? Esa es la cuestión. Y el último es, el artículo
105, que bueno, no lo leí, pero lo leo ahora. Y de paso ahí ya completamos el último supuesto. Dice lo siguiente. Si concurriera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 80 y 80, inciso primero, letra A, la pena aumentará o disminuirá en 1/3 respectivamente. Vamos a traducirlo. Bueno, en el artículo 104, abuso de armas, ¿correcto? El 105 dice, mire, si en el abuso de armas concurre alguna situación del artículo 80, vamos a aumentar la pena 1/3. Y después dice, y si concurre alguna circunstancia del artículo 81, inciso 1, letra A, emoción violenta, vamos a disminuir la pena 1/3. ¿Correcto? Hasta ahí bien. Yo les pregunto lo siguiente. En el caso que les doy, es el esposo que dispara contra su esposa. ¿Correcto? Un abuso de armas. Dispara hacia la esposa. Abuso de armas agravado por la calidad de cónyuge. ¿Bien? Pero resulta que el esposo dispara en estado de emoción violenta. Entonces, por un lado tengo que se me dice que ese abuso de arma va a estar agravado por la calidad de cónyuge, pero va a estar atenuado por la situación de haber estado en emoción violenta. ¿Sí? ¿Qué pena le aplico? ¿Cómo soluciona esta situación? No lo dice el código. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Hay alguna posibilidad de interpretar la ley de alguna manera para que sea razonable esta situación? Gente, les dejo los trabajos, tienen 10 días a partir de que me vean y que esto salga, ¿cómo se llama? En internet, en YouTube de la facultad, para que ustedes lo puedan ver. Tienen 10 días para que me manden los trabajos a mi mail. Hasta luego y hasta la próxima.